Dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 19, verso 11 en adelante. Saúl envió emisarios a la casa de David para custodiarle y matarle a la mañana siguiente. Pero avisó a David Mical, su mujer, diciendo: si no te pones en salvo esta noche, mañana serás muerto. Descolgó pues Mical a David por una ventana, y él fue y huyó, y poniéndose a salvo, entonces cogió Mical el terafín y lo colocó sobre el lecho, y poniendo a su cabecera un paño de pelo de cabra, lo cubrió con el cobertor, dice la Biblia. Vamos leyendo de la Biblia Cantera M. Iglesias. Saludos a todos mis amados, muchas bendiciones. Les saluda su amigo, hermano Carlos López Serrano. Bienvenidos a nuestro canal de Ciencias Bíblicas y Exégesis. En este día queremos darle las gracias a todas las personas que se han unido a este canal, los que se han suscrito. Vamos rumbo a los 7,000 suscriptores. Estamos contentos, el canal está creciendo. Gracias a todos los que le dan like, comparten el contenido en los diferentes grupos, los que nos escriben, los que crean buenas conversaciones académicas debajo de cada video, los que le dan clic a la campanita para recibir así cada video que subamos a esta red social. Muchas bendiciones de parte de este su humilde servidor. Estamos contentos, amados. En este día tenemos un tema bastante interesante. Entonces, usted estará viendo de fondo una foto bastante interesante. Muchos dirán, hermano Carlos, ¿qué son esas figurillas, esas estatuillas, esos ídolos que usted tiene allá atrás? Hermano Carlos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a estar hablando sobre esos muñequitos que tenemos atrás, ya que se nos hace una pregunta bastante interesante: si el rey David adoró algún ídolo, si el rey David tuvo algún parentesco con alguna otra divinidad. Eso lo vamos a estar hablando en este día. Y muchos nos preguntan, ¿qué es un terafín? ¿Qué es un terafín? Repito, ¿qué es un terafín? Ya que muchos confunden el terafín con el serafín, y muchos no saben lo que es un terafín, porque cuando leemos nuestras Biblias, como la Reina Valera del 60, no dice la palabra terafín, dicen ídolos o ídolos domésticos. Pero cuando leemos una Biblia más crítica, de un texto crítico más antiguo, sale a deducir la palabra terafín. Y cuando la gente lee la palabra terafín, entonces la gente no entiende y muchas veces confunde la palabra terafín con serafín, como dice Isaías capítulo 6 en su texto, donde habían serafines. Y un terafín y un serafín no es lo mismo, son dos cosas distintas. Así que vamos a comenzar, mi amado, en esta hora. Vamos a ver lo que es un terafín, qué significa, cuál es su trasfondo y de dónde vienen estas estatuillas y qué significaban. Vamos a compartir la pantalla. Estamos aquí, amado, compartiendo la pantalla. Vamos a estar hablando de lo que es un terafín. Aquí tenemos una imagen distinta a la que tenemos atrás en nuestro fondo virtual. Y usted está viendo ahí, esos son los llamados terafines o los terafín. La palabra terafín es una palabra en plural en hebreo. Vemos tallas de mujeres y hombres
cómo su aspecto es un aspecto grotesco, pero son las estatuillas de la época del tiempo de Israel y de antes de que Israel se formara. Esto es lo que se ha encontrado en el Medio Oriente y vamos a ver qué es. El objetivo de esta cátedra es exponer cómo estas pequeñas estatuillas estaban en las casas, incluso en la casa del rey David, como amuletos de buena suerte. ¿Qué son los terafín? Terafín es un sustantivo colectivo de significado dudoso que se puede referir a un solo objeto o a varios. Aparece 15 veces en el Antiguo Testamento sin descripción precisa. Los terafín, pues, serían objetos cultuales, repito, serían objetos cultuales de invocación familiares relacionados con los ancestros divinizados. O sea, estos amuletos que usted ve ahí, estas pequeñas estatuillas, tienen diferentes formas de culto. Tienen muchas formas diferentes de culto. Se puede utilizar como invocación familiares o sea, se pueden relacionar con los ancestros divinizados. O sea, una persona que cree en estas cosas puede deducir que eso representa un familiar de él y por eso lo atesora, lo cuida. Mi pariente me está guardando, me está velando y por eso es que tienen esas pequeñas figurillas. En muchas traducciones de la Biblia, en italiano, por ejemplo, se traduce como ídolos o Dios o dioses domésticos, aunque se desconoce con precisión su significado exacto. En el Antiguo Testamento se hace referencia al panteón de los dioses semíticos y yo quiero detenerme aquí un poco y tenemos que entender, amados, que en la antigüedad habían muchos panteones. Cuando hablamos de un panteón, hablamos reunión de muchos dioses. Eso es un panteón donde se pueden hablar no de un solo dios, sino de múltiples dioses. O sea, Canaán tenía su panteón de muchos dioses. Egipto tenía su panteón. Ugarit tenía su panteón. Los cananeos, los babilónicos, los asirios también, lo que es los griegos, muchos panteones, muchos dioses. Y estos elementos se les consideraban, o sea, se hacía una referencia, como lo tenemos ahí en la foto. Ahí en la foto vemos, tenemos como unos 9 ídolos ahí. Y cualquiera puede interpretar, bueno, esos 9 ídolos o esos 10 ídolos que está ahí, ese es el panteón cananeo. Y comienzan a darle nombre. O ese es el panteón de acá, o ese es el panteón de acá. Porque vemos figurillas con diferentes formas. Y como dice el texto, o sea, se pueden dar o hacer referencia al panteón de los dioses semíticos. Entonces, aquí tenemos otra foto bastante interesante. Vemos 2 cabezas de los terafín. Este tipo de figurillas son las que se han encontrado en grandes cantidades en multitud de excavaciones en el cercano oriente. O sea que están por todas partes. Muchas de ellas desnudas, lo que puede indicar un amuleto. Vamos por ahí. Un amuleto con símbolo de fertilidad. En otras se le puede considerar que son de buena suerte. Y en fin, para contestar simbólicamente
a preguntas cuando se les pedía consejos. Mira qué interesante. En determinados casos se les consideraba como elementos de hechicería. O sea, vuelvo y repito, estos terafín no tienen un uso exclusivo, sino tienen varios elementos que se les pueden adjudicar, como la buena suerte, como un amuleto, símbolo de la fertilidad, o también incluso en hechicería. O sea, no es utilizado para una sola cosa, tiene varios significativos espirituales dentro de un sincretismo, porque tanto los cananeos utilizaron eso como el pueblo de Ugarit y los pueblos adyacentes en la época. Y cada cual los veía con diferentes perspectivas, en lo cual se centraba en lo que es la espiritualidad, lo que es un amuleto, o sea, o algo de buen augurio. Y es interesante conocer, amado, lo que es los terafín. Los terafín es como, por ejemplo, como dice el texto ahí, que en otras se les consideran de buena suerte para dar buen augurio. O sea, para contestar simbólicamente a preguntas cuando se les pedía consejos. O sea, había gente que le hablaban a estas figurillas. Allá en ese tiempo había gente que agarraban un terafín y le hablaban como si el terafín los escuchara. Eso cae en el área de fetichismo. Cuando los fetichismos, o sea, cuando se le adjudica poder a un objeto, y estos terafines eran eso mismo. Hoy, si nos vamos al tiempo de hoy, amado, hoy podemos ver cómo hay personas que tienen objetos de buena suerte. Conocemos el trébol de la buena suerte, la herradura de caballo, el rabito del conejo, que se usa todavía, los collares, los brazaletes, la secta Para de Sufrir. Venden tantas cosas, amados, de buena suerte para que seas próspero, para que seas rico. Hoy ciertos evangélicos desviados de la sana doctrina comienzan a hablar tonteras, decir o enseñar 5 pasos para ser próspero, 7 pasos para ser bendecido, 10 pasos para que seas millonario, y comienzan a venderte ciertas cosas, aceite y cuestiones, amado. En fin, amado, lo que tenemos es una mercadería increíble para engañar a los incautos, pero ese no es el tema. Vamos a hablar sobre los terafines en la Biblia, porque así como Canaán, Ugarit manejaban estos terafines, también el pueblo de Israel fue contaminado con esta creencia. Entonces vamos a hablar sobre Labán y los terafines. Vamos a citar Biblia. Génesis 31:19 dice lo siguiente: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los terafín de su padre. Dice que Raquel hurtó los terafín de su padre. O sea, Labán era una persona que había sido influenciado por este culto, estas figuritas, les gustó, o posiblemente su descendencia comenzó la práctica de estos ritos. Entonces él tenía terafín. Dice que Raquel los hurtó. Y no quiero entrar de lleno en la historia porque haría el video largo y no quiero hacerlo muy largo, pero quiero enfatizar, amado, que sí, la Biblia recoge estas, estos amuletos, estas figurillas, los terafín, fueron introducidos al pueblo de Israel. Otro texto más adelante es el verso 34. Dice la escritura: pero Raquel, luego de tomar los terafín y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Estos terafín, objetos estas estatuillas, eran
eran significantes, eran importantes para Labán, porque Labán entendía que en ellos había virtud, en ellos había simbolismo, en ellos había buena suerte. O sea, él los quería conservar. Y vemos como en el texto, él se enoja, él se pone furioso porque Raquel le roba los terafines. En las excavaciones arqueológicas, escucha bien, entre el 1925 y el 1930 de Nusi, en Mesopotamia, se descubrió mediante escritos en tablillas de arcilla en cuneiforme. Observe bien, amado, en cuneiforme, una de las letras más antiguas del mundo, mucho más antigua que el paleohebreo de los cananeos. Se descubre que la posición de los terafines en ciertas circunstancias garantizaban a su poseedor el derecho de los bienes de su padre cuando éste muriera. Por eso probablemente Labán tenía tanto interés en recuperarlos. O sea, es como vengo diciendo, los terafines no se sujetan a una sola creencia, a un solo pensamiento de culto, sino que tienen varios pensamientos sobre esta figurilla que vemos atrás. En este caso, Labán quiere recuperarlos porque la herencia de los bienes de sus familiares les tocaba a él. Y cuando esta mujer, Raquel, se los hurta, él se pone agresivo. ¿Dónde están los terafines? Los necesito. Esa es mi herencia familiar. Es increíble, amado, que estos tipos de imágenes, estatuillas, eran significantes en ese tiempo. Por eso Labán quiere recuperarlos. Tremendo. Esa es una de las enseñanzas que tienen estos terafines. O sea, tú tienes un terafín, tienes una herencia segura. Tienes una herencia segura de los bienes de tus padres cuando ellos mueran. Tienes que tener un terafín. Micaías y los terafines. Vamos al libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro bastante interesante, muy sangriento por demás. Uno de mis libros favoritos en el Antiguo Testamento. Vemos cómo el pueblo de Israel estaba desenfrenado. No había rey. Cada cual hacía lo que le daba la gana. El sacerdocio estaba corrompido. Miren lo que pasó en este caso. Jueces 17:5 dice la escritura: este Micaías tenía un santuario, hizo un éfod y algunos terafines, o sea, ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Las excavaciones arqueológicas practicadas en los emplazamientos a lo largo de Siria, Palestina, han sacado a la luz casas, santuarios. Estos santuarios privados habrían servido a las necesidades de la familia. El texto bíblico señala que el santuario de Micaías no era un centro apropiado para el culto a Yahvé. La inclusión de un ídolo demuestra gráficamente el peligro de un culto local sin supervisión. O sea, Micaías era un líder corrupto y él mismo se hizo un éfod, que es éfod es un parte de la vestimenta sacerdotal. Hizo un santuario y metió terafines ahí. Y él consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Imagínense, amado, cómo estaba el pueblo en ese tiempo, que llegaban a meter en los santuarios terafines
que no se utilizan en el culto a Yahvé. No se utilizan. Esas son cosas paganas que introducían al templo. Pero bien dice el texto, muchos hacían lo que les daba la gana, pues no había rey en ese tiempo. Aquí tenemos una imagen, gente con ídolos, con terafines, objetos, o sea, algo, algo loco. No había esa orden, esa santidad que la divinidad demandaba, pues no había rey en Israel. Jacob y los terafín, rechazados por Jacob. Génesis 35:4, mira lo que dice. Así que le entregaron a Jacob los ídolos, todos los ídolos extraños que tenían, junto con los altares que llevaban en las orejas, con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró en la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Aquí vemos cómo Jacob hace un despojo al pueblo. O sea, vamos a santificarnos, y ya los terafines habían entrado en el pueblo de Israel. Estos pequeños ídolos habían entrado en las casas, muchos la tenían como amuletos. ¿Por qué? Porque estaban conociendo a la divinidad Yahvé, estaban conociendo a Yahvé y no lo entendían por completo. Entonces, cuando conocen a Yahvé, o más bien Dios se les revela a ellos, Dios comienza a sacarle toda esa creencia pagana, cananea, para que se purifiquen. Eso es lo mismo que pasa en este tiempo, amados, cuando tú eres de una religión como tal y te pasas a otra religión, sépase que lo que tú traes de la antigua religión ahora, tú tienes que dejar todo eso e iniciarte la nueva religión. Como por ejemplo, una persona que es católica o una persona que es evangélica, que se convierte a los musulmanes, saben que tienen que dejar toda esa creencia. O un católico cuando se convierte a lo que es el evangélico, tiene que dejar toda esa creencia. Así pasa en este tiempo, amado. Entonces, le dice Jacob, traigan todos los dioses extraños que tenían, incluyendo los terafines. ¿Por qué? Porque Yahvé lo ha ordenado. Comienza la transformación de Jacob para conocer las leyes, conocer la santidad, conocer, amado, todo lo que Dios le demanda. ¿Tú quieres ser recto delante de mí? Camina en obediencia. Eso es lo que le dice Dios a Jacob. Y para el tiempo de Jacob había muchos terafines. Así que Jacob rechaza lo que son los terafines. No los quería. Según el texto, era prohibido por Dios. Nabucodonosor y los terafines. Seguimos con la Biblia, amado. Seguimos citando la Biblia. Ezequiel capítulo 21, verso 21. Hay algo bastante interesante que quiero tocar. Así que présteme atención, por favor. Dice la escritura: el rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios, sacude las saetas, consulta los terafín, o sea, ídolos domésticos, y examina el hígado de un animal. Miren el panorama. Nabucodonosor se le consideraba el hijo de Dios. Nabucodonosor se le consideraba en Babilonia el hijo de Marduk. Y este hombre
es politeísta, cree en muchos dioses. Él está en guerra con Judá, o va a hacer guerra para llegar a Judá, destruirla. Se encuentra frente a dos caminos. Cuando se encuentran dos caminos, él está dudoso por dónde voy a ir, si por la izquierda o la derecha. Dice el texto, mi amado, que él se para en el camino y lo primero que hace es consulta los augurios, porque él cree en eso. Él es hijo de su época allá en Babilonia. Lo más que se fomenta es los caldeos, los astros, la magia, la hechicería. Babilonia era la cuna de toda creencia de ocultista. Los sabios, los astrónomos, los astrólogos están ahí en Babilonia. Y él necesita dirigirse. Y lo primero que hace es sacude las saetas. En algunas versiones dice saeta, en algunas versiones dice flechas. Él tiene un par de flechas. Luego va con los terafín. Y luego el hígado. Nabucodonosor emplea la benevolencia al sacudir un puñado de flechas y luego elegir una. O sea, eso es adivinación. Consulta también a las imágenes de los dioses domésticos que trajo con él en el ejército. Lo mismo le dije al principio, que los terafín no tienen un solo culto. Se puede utilizar para varias formas. Esta vez Nabucodonosor los consulta para que el terafín le hable o le deje sentir en su espíritu por dónde ir. Muy diferente a cómo lo utilizaba Labán. Labán utilizaba los terafines ¿para qué? Para herencia. Para herencia lo utilizaba Labán. Ahora Nabucodonosor los consulta. Vemos, amado, lo que es las diferentes utilidades de un terafín. Y por último, amado, hace que sus sacerdotes adivinadores analicen el hígado de un cordero. Eso se llama hepatoscopia. Hepatoscopia se practicaba en la antigüedad. Adivinar a través del hígado de un animal. Mire qué interesante. Hígado para adivinar. Aquí tenemos una foto bien interesante donde vemos unos soldados que están a punto de entrar a un lugar. Vemos a uno de los sacerdotes que está abriendo el animal. Está abriendo el animal y aquí se ve que está afuera el hígado. Y ellos están consultando el hígado para ver qué les dice el hígado. Aquí tenemos, amado, un hígado bastante interesante con caracteres cuneiformes que se ha encontrado en la arqueología donde la gente adivinaba. Esta práctica era tan común que los sacerdotes aprendices habían modelos de hígados en arcilla como elementos de enseñanza. Repito, por favor, esta práctica era tan común que los sacerdotes aprendices hacían modelos de hígados en arcilla como elementos de enseñanza. O sea, era una práctica común. Y Nabucodonosor, en su guerra, como dice el texto, examinó el hígado. Nabucodonosor miró el hígado. Búsquenlo en su Biblia. Nabucodonosor miró el hígado, consultó el terafín y tiró las flechas. Si vemos un poquito para atrás, vemos que Jacob
por órdenes de Yahvé, él rechaza todo amuleto de consulta y todo amuleto de herencia porque él cree y pensaba que su herencia no proviene de ningún amuleto, no proviene por buena suerte, sino que es la divinidad que le dará la tierra prometida y no un terafín. Lo mismo que Micaías. Micaías tenía los terafines como objeto de culto, objeto de cultos, y Labán tenía los terafines como un objeto de herencia, Ya vemos cómo estos terafines se utilizaban para múltiples cosas bastante interesantes. Vamos a una parte bastante interesante y termino. Son los profetas condenan los terafín. Repito, los profetas condenan el terafín. Aquí vemos una foto de uno de los profetas hablando, predicando y el pueblo activado escuchando el mensaje de la divinidad. Vamos con el primero. Moisés los condenó. Moisés los condenó ¿a quién? A toda clase de ídolos, incluyendo los terafín. Aquí vemos una imagen de los terafines de Mesopotamia. Levítico 26:1. Mira lo que dice. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor tu Dios. Y ahí se incluyen a los terafines. ¿Por qué los terafines? Porque los terafines son objetos de culto, de consulta. Y eso está incluido. Moisés, en la ley del Levítico, condena estos tipos de culto. Josías. ¿Quién no ha leído el libro de Segundo de Reyes? Me encanta leer Josías. Josías limpió la era. Josías los exterminó del templo. Busquemos ahí en sus Biblias, por favor, Segundo de Reyes 23-24. Mira lo que dice. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros. Oye bien, y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén, incluyendo los terafines. Los terafines eran cosas detestables para los que servían a Yahvé. Nadie que esté con Yahvé puede tener estas cosas. Según el texto, los exterminó. Los exterminó. Josías, vemos que sus propuestas fueron grandísimas. Cómo limpió todas estas cosas. Aquí vemos las estatuillas, amado. Vemos todas son figuras de mujeres con mujeres sosteniéndose de sus bustos. Lo vemos aquí. Sigamos. Oseas, el profeta, les dice que el pueblo se quedará sin sus terafines. Repito, Oseas, el profeta, les dice que el pueblo se quedará sin sus terafines. Imagínate cómo de importante eran estos terafines para el pueblo. Oseas 3:4 dice la escritura: ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni éfod, ni terafín. Repito, ni terafín. Oseas
está profetizando el fin ¿de quién? Del pueblo de Israel, el reino del norte. O sea, profetiza fuertemente que se acerca un castigo de parte de Dios. Entonces señala que estará mucho tiempo sin rey, ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efo, ni terafín. Oye, estos terafines estaban, todo el mundo tenía uno. Todo el mundo quería tener uno porque era la moda. Ese objeto valioso yo lo necesito. Muchos lo tenían porque querían herencia. Otros los tenían porque querían adornar sus templos, sus casas. Otros los tenían, amados, porque creían en ellos, consultaban a eso. Otros simplemente los tenían, amados, para buena suerte. Andar con un terafín encima es buena suerte según el pensamiento de la antigüedad. Pero el profeta les advierte, se quedarán sin terafines. Wow. Tremendo. Se quedarán sin terafines. ¿Ustedes creen en eso? Ok, ustedes se van a quedar sin dirección. No hay dirección. Lo que viene es juicio. El terafín no te va a ayudar. El terafín no te va a hablar. Impresionante, amado, lo que estamos viendo. Zacarías los acusa de mentirosos. El profeta, o sea, amado, los profetas eran fuertes. Los profetas, amado, castigaban al pueblo con una palabra de parte de Dios fuerte. Zacarías los acusa de mentirosos. ¿A quién? A los terafines. Mire lo que dice la escritura, Zacarías 10:2. Pues los terafín predicen falsedad y los adivinos ven mentira. Ahora, ¿por qué el profeta, sabiendo que esto de los terafines es mentira, que los terafines no hablan, que son ídolos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan? ¿Por qué el profeta les dice, pues los terafín predicen falsedad? ¿Por qué? Porque el pueblo los consultaba. El pueblo los tenía, amados hermanos, como voz de Dios. Repito, el pueblo los tenía como voz de Dios. Y no son solamente eso. Los adivinos ven mentira. O sea, todo este engranaje, toda esta práctica que los profetas tuvieron que señalar para que el pueblo se despojara de todas estas cosas. Los profetas tenían que ser tajantes y decirle la verdad a ellos. O sea, para ustedes el terafín habla. Pues ¿sabes qué? Los terafines no predicen nada. Lo que predicen es falsedad. Lo que predice. Ahora, ¿por qué él dice predicen falsedad? Porque todo lo que tú haces, todo lo que tú ejecutas conforme a tu experiencia, si es que las hay, que te transmite un terafín, te ha ido mal. Por los terafín predicen falsedad. En otras palabras, es como, tú crees eso, ¿sabes qué? Eso que tú crees es una mentira. Es mentira. Y aquí en este término se utiliza el serafín como modelo de dirección, escuchar, predicen, adivinación. Recuerde que el terafín no se usa para una cosa, sino se usan para múltiples cosas. En este caso, ellos predicen la adivinación. ¿Qué pasará? Hasta objetos de hechicería se han encontrado en muchos lugares arqueológicos. Aquí vemos la figura de diferentes terafines. Samuel, el profeta, llama a los que lo consultan crimen de terafín. Eso está en 1 Samuel 15:23. Dice, como pecado de hechicería en la rebeldía y crimen de terafín la contumacia. Crimen de terafín la contumacia. ¿Qué es una persona contumaz? Una persona rebelde, un desobediente, que no se somete,
Una persona que por más le hable, sigue en su locura. Entonces el profeta les recalca como crimen de Terafín en la contumacia. Entonces, ¿cuál es el crimen de Terafín? Veamos al pasado, busquemos el pasado. ¿Qué hacía el pueblo con estos amuletos? Amado, el pueblo ponía su confianza en estos amuletos. El pueblo ponía su confianza, el pueblo los consultaba, el pueblo, amado, los veneraba, el pueblo los agarraba, buena suerte, consulta. O sea, eso es un crimen. Eso es un crimen, amado hermano. O sea, el profeta lo ve como un crimen, Samuel lo ve como un crimen, pero esta palabra, crimen de Terafín, la puedes encontrar en la Biblia de Jerusalén o en la Biblia Cantera Iglesia. En la Biblia Reina Valera del 60 no puedes encontrar esta palabra porque dice otra cosa. Pero cuando vamos al hebreo, dice, y como crimen de Terafín, la contumacia. Quienes adoran, veneran, consultan un Terafín son los contumaces. Tantas veces en la historia que los profetas han señalado esta práctica de los terafines y tú sigues practicándola, pero ¿y sabes qué? Como crimen de terafín es la contumacia. Y aquí se lo dice, Saúl, tú eres tremendo desobediente. Mira que Dios te ha hablado y tú quieres hacer lo contrario. Mira que Dios te ha guiado y tú quieres hacer lo contrario. De la misma manera, Dios le ha hablado al pueblo a través de los profetas. Los terafines no hablan. Los terafines no se les puede consultar. Son mentirosos y el pueblo sigue invocando, teniéndolo. Increíble, amado. Increíble lo que leemos. Y en la actualidad, eso se ve. Esto siempre ha pasado. Aquí tenemos cómo ellos adoraban estas divinidades. Y los profetas siempre han condenado a los terafines. Los profetas siempre condenaron a los terafines. Vamos a lo último. Los terafín de Mical y David. Esta es la pregunta que nos hacían. Entonces, ¿por qué había un terafín en la casa de David? Mire lo que dice el texto. Luego Mical tomó un terafín, o sea, estamos en 1 Samuel 19:13. Luego Mical tomó un terafín y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y los cubrió con una sábana. Hay otro texto más abajo, en el 16, que dice, al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un terafín con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Ahora bien, amado, la historia es interesante. Recordemos, amados, que estas estatuillas estaban por toda la creciente fértil. Vienen desde antes. Y Mical tiene terafines. Tiene. Pero estos terafines son distintos a los demás. Vemos, amados, cómo están buscando a David para matarlo, Saúl. Mical es la hija de Saúl. Cuando lo saca por la ventana, Mical agarra un terafín. O sea, en la casa o en esa casa que está la creencia de los terafines. Está la creencia. Porque está ahí. No podemos negarla. Porque tener un terafín es como algo tradicional. Todo el mundo tenía uno. Todo el mundo tenía uno y
Algunos lo tienen ahí no para idolatría, lo tienen ahí pues para buena suerte. Algunos lo usaban para esto o para lo otro, pero estaba ahí. Y ella agarra ese terafín y lo acuesta en la cama y le pone pelo de cabra para cuando entren los enemigos, vean. Ahí como vemos ahí la foto. Entonces, ¿de qué tamaño era ese terafín? Porque si la mayoría de las fotos que hemos mostrado aquí, arqueológicamente hablando, son pequeñas, pero ese terafín lo confundieron con David. ¿Será un terafín grande? ¿O cuántos terafines pusieron ahí? Porque la palabra terafín, aunque es en plural en hebreo, se puede deducir a un terafín como a múltiples terafines. No lo sabemos. Sabemos que cuando pone el terafín, le pone pelo y dice ahí, al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un terafín con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Ahora, para llegar a una conclusión de que los ídolos estaban ahí en la casa de David, claro que estaban. Ahora bien, David consultaba los terafines, el texto bíblico no dice nada. David adoraba los terafines, el texto bíblico no dice nada. El texto bíblico siempre dice que David consultaba a la divinidad, no los terafines. En una ocasión, cuando David iba para la guerra, dice que David oró a Jehová, a Yahvé, como usted le quiera llamar, y Jehová le dijo, sí, luche con ellos. En otra ocasión, David ora a la divinidad y le dice, no, no subas. O sea, el texto bíblico, porque vamos con el texto bíblico alude que David, su dirección venía de Dios. Y aquí podemos deducir que ese terafín estaba en la casa, pero no era adorado por David. Conclusión, amado hermano. Vamos a la conclusión de este estudio. Los terafines eran ídolos domésticos familiares de herencia. Era normal que estuvieran en casas. Era algo normal. Por eso es que vemos terafines en la casa de David, vemos terafines en la casa de Labán, vemos terafines en Jacob, vemos terafines incluso en varios templos de la época de los jueces. Algo que recalcar. Los terafines que Raquel robó a Labán eran tamaño pequeño. Escuche bien, por favor. Eran tamaño pequeño. Ahora, los terafines de la casa de David y Mical eran de tamaño humano. Tamaño grande. ¿Por qué? Porque los terafines o el terafín que puso Mical en la cama de David pareció un hombre acostado ahí. O sea que progresivamente, desde estatuillas pequeñas, se hicieron estatuillas grandes tipo humano, como la altura de un humano. Como parte de la tradición de Medio Oriente, estaban en todo lugar y funcionaban como talismán. Oye bien, posiblemente introducidos en la casa por parte de Mical, ya que Saúl posiblemente, y es mi hipótesis, antes de ser llamado por Dios, era adorador o seguidor de Baal. Posiblemente, ya que era un culto famoso. Oye bien, Saúl le pone por nombre a su hijo Isbaal, que significa el nombre Baal. Si buscamos Primera de Crónicas 8:33, mira lo que nos dice. Ner fue padre de Quis y este fue padre de Saúl.
quien fue padre de Jonatán, Malquisua, Abinadab y Esbaal. Uno de los hijos se llamaba Isbaal. Y posiblemente esa tradición de lo que es los terafines viene por la familia de Mical. Posiblemente, eso es una hipótesis mía. Así que usted puede deducir su propia conclusión conforme a lo que ha escuchado aquí. Entonces, amado, yo espero que este estudio haya sido de mucho aprendizaje, que este estudio haya sido de mucha bendición para las personas que nos preguntan qué es un terafín, cómo se usaba, por qué se usaba, de dónde sale, de dónde viene, por qué David tenía un terafín ahí, a David lo adoró, qué hacía. O sea, todo esto, amado, fue respondido en este video. Así que yo les pido, amado, que comparte el video y usted le dé clic a la campanita y se siga compartiendo el canal para que otras personas se suscriban al canal, porque queremos seguir creciendo, amado, para que nos motive a seguir siendo este tipo de enseñanzas académicas para que el pueblo reciba un amplio conocimiento. Así que síganos en nuestras redes sociales, nuestro grupo Ágora de Ciencias Bíblicas y Exégesis. Ahí es un grupo académico. Usted envía la solicitud y los moderadores estarán atendiendo su petición, y también puede darle like a nuestra página de Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis, donde seguimos creciendo para la gloria de nuestro Dios. Así que, amados, muchas bendiciones y nos vemos más luego en otra cátedra. Muchas bendiciones.